Paulson Training Programs Inc. presenta Partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones, llenado incompleto. En esta lección sobre problemas de moldeo y soluciones, llenado incompleto, usamos una técnica conocida como el diagrama de causa y efecto. Usted debe entender bien este método antes de estudiar la lección. ¿Le gustaría una explicación del método de causa y efecto para la solución de problemas de moldeo? Aquí se muestran ejemplos de partes incompletas. Estos defectos se conocen también como llenado parcial o tiro corto. En esta parte, la región más lejana no se llenó. En esta parte, la nervadura delgada no se llenó. En esta otra parte, el plástico fluyó alrededor de los bordes del molde, atrapó aire y dejó un hueco en la parte. Todos estos son ejemplos de partes en las cuales el plástico no llenó completamente la cavidad. ¿Por qué se producen partes incompletas? Hay dos causas básicas. Una, que no hay suficiente plástico en la inyección, el tornillo llega hasta el final de la carrera. O dos, que la pérdida de presión en el molde es muy elevada, por lo que el plástico deja de fluir antes de que cada cavidad se pueda llenar. Cuando usted produce partes incompletas, el primer control que debe chequear es la carrera de inyección. El plástico en el barril de inyección no debe acabarse antes de que se llene el molde. La mayoría del moldeo se hace con un cojín de inyección al frente del tornillo. Si el tornillo ya está al fondo, el moldeador debe aumentar la carrera. Pregunta: si se moldea con cojín de inyección y aún se presenta llenado incompleto, la razón es que A. La tasa de llenado es muy baja. B. La temperatura del fundido es muy baja. C. La temperatura del molde es muy baja. D. La pérdida de presión en el molde es muy elevada. Correcto. Pregunta: ¿cómo se puede saber si el tornillo llegó hasta el fondo? A. El indicador de la carrera del tornillo muestra 0. B. El tornillo para de moverse hacia adelante. C. La parte es incompleta. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. La segunda y la causa más común de tiro incompleto es que la pérdida de presión del plástico en el molde es muy alta. Un llene parcial ocurre cuando la resistencia al flujo del plástico es tan alta que no hay suficiente presión de inyección para llenar el molde completamente. Mostraremos esto llenando esta cavidad sencilla. El plástico empieza a llenar la cavidad, pero encuentra resistencia debido a la distancia que debe recorrer y al enfriamiento en el molde. Bajo condiciones típicas de moldeo, la presión en la corona aumenta durante el llenado para forzar el plástico a fluir hasta que la cavidad se llene. En el instante en que la cavidad está llena, la presión a lo largo de la cavidad se verá así. La corona presenta la mayor presión y va disminuyendo gradualmente a 0 hasta el extremo final. Pregunta: en una cavidad, ¿dónde se ve la máxima presión en el instante en que el molde se llena? ¿En A, en B o en C? En el instante en que el molde se llena, la máxima presión del plástico se encuentra en la corona A,
disminuyendo gradualmente a cero al llegar al extremo más lejano de la cavidad en C. Pregunta: una disminución en la temperatura del molde, llena el espacio en blanco, la pérdida de presión en la cavidad A aumentará, B disminuirá, C no cambiará. Correcto. Si la cavidad es muy delgada, será más difícil de llenar. Partes de paredes muy delgadas requieren altas presiones de inyección para sobrepasar la pérdida de presión creada por el canal de flujo tan pequeño. Cuando se presenta un llenado parcial causado por falta de presión, la cavidad se llena parcialmente. La presión de inyección no es suficiente para superar la resistencia al flujo. No hay suficiente presión en el extremo más lejano de la cavidad para que el plástico continúe fluyendo. Pregunta: ¿cuál línea de presión, la A, la B o la C, sería el perfil de presión para una parte de paredes delgadas? Correcto. Nota: las partes de paredes delgadas requieren mayores presiones de inyección porque la pérdida de presión en la cavidad es mayor. Las pérdidas de presión se pueden reducir si se aumenta la tasa de inyección, la temperatura del fundido o una mayor temperatura en el molde. Los tiros cortos también se pueden presentar en otras regiones diferentes del extremo de la cavidad, en regiones delgadas tales como nervaduras. Aquí se ve cómo se llena esta cavidad. Cuando el plástico llega a la nervadura, la empieza a llenar. Pero como la nervadura es más delgada que el resto de la parte, la resistencia al flujo allí aumenta, haciendo que el flujo pare en la nervadura. El plástico continúa fluyendo en las otras regiones de menor resistencia, en las regiones más gruesas. Cuando el plástico alcanza el extremo más lejano de la cavidad, la presión en toda la cavidad empieza a subir. Este aumento de la presión trata de forzar de nuevo plástico en la nervadura. Pero el plástico allí ya puede haberse enfriado, lo que impide más flujo. Por lo tanto, se produce un llenado incompleto en esa región. Pregunta: suponiendo condiciones idénticas de moldeo, ¿cuál de estos diseños presenta más probabilidades de producir un llenado parcial? ¿El A, el B o el C? Correcto. En su propia planta, cuando esta parte se moldeó, el plástico no llenó completamente la nervadura A, pero sí llenó la nervadura B. ¿Cómo puede ser posible? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo para avanzar. Explicación: durante el llenado, el plástico llenó parcialmente la nervadura de grosor variable A. Este plástico empieza a enfriarse. El flujo al resto de la cavidad continúa. Cuando la cavidad está totalmente llena, el plástico en la región A se ha enfriado. Su viscosidad es tan alta que más plástico no puede fluir aún a la presión de empaquetamiento. Esta región se queda sin llenar, aunque no es la región más lejana de la cavidad. ¿Cómo se corrige el problema de llenado incompleto? Lo primero que se debe chequear es que la carrera de inyección sea suficiente. Debe quedar un cojín de inyección al frente del tornillo
después de la inyección y del empaquetado. Ningún otro ajuste le ayudará si no hay cojín de inyección. Ahora continuaremos el análisis de llenado parcial usando el diagrama de causa y efecto. Los cambios en las condiciones de proceso que reducirán o eliminarán el llenado parcial son estos. Podemos aumentar la tasa o caudal de llenado. Esto dará al plástico menos tiempo para que se enfríe durante el llenado. Para aumentar el caudal podemos demorar el punto de cambio del control de la velocidad de llenado. Pregunta: ¿cuál es el primer control que usted debe chequear si al moldear tiene problemas de llenado? A. La tasa de inyección. B. La presión de inyección. C. La temperatura del fundido. D. El tamaño del cojín de inyección. Correcto. Pregunta: la razón por la que al aumentar la tasa de llenado se reduce la posibilidad de un tiro corto es que A. La presión del plástico se aumenta. B. Hay menos tiempo para que el plástico se enfríe durante el llenado. C. La temperatura del fundido se eleva. El aumento en la tasa de llenado presenta otro significativo efecto que ayuda a reducir la posibilidad de llenado incompleto. Muchos plásticos reducen su viscosidad bastante por aumento de la velocidad de llenado. Esto ayuda a reducir la pérdida de presión durante el llenado. También podemos aumentar la presión de la cavidad para forzar más flujo de plástico. Elevaríamos el punto de control de la presión de inyección o en inyectoras con control de cambio de velocidad a presión, aumentaríamos el punto VPT. Esto retrasaría el momento de cambio de velocidad a presión. Pregunta: ¿cómo ayuda a eliminar el problema de llenado parcial o tiros cortos el aumento de la presión de inyección o el retraso del punto de transferencia VPT? A. La presión de la cavidad se aumenta. B. La tasa de llenado se reduce. C. La temperatura del fundido se aumenta. D. La tasa de enfriamiento se reduce. Correcto. Para ayudar a eliminar los tiros cortos, podríamos también bajar la viscosidad del plástico elevando la temperatura del fundido. Para eso, aumentaríamos la temperatura del barril o la contrapresión. También podríamos alargar el enfriamiento. Esto ayudaría evitando que el plástico se enfríe más rápido. Para lograrlo, solo tendríamos que elevar la temperatura del molde. Pregunta: ¿por qué el aumento en la temperatura del fundido ayuda a resolver el problema del llenado incompleto o parcial? A. Porque se aumenta el tiempo requerido de enfriamiento. B. Porque se aumenta la orientación molecular retenida. C. Porque se reduce la viscosidad del plástico. D. Porque se reduce el tiempo de llenado. Correcto. Hay otro factor que puede contribuir al problema de llenado incompleto y es el aire que se encuentra en la cavidad antes del llenado. Si este aire no puede escapar rápidamente, el aumento en la presión del aire desacelerará el flujo del plástico.
Así que una corrección posible es mejorar el desfogue del molde. Esto se logra limpiando los desfogues existentes o aumentándolos. Un método práctico para determinar si los desfogues existentes son suficientes es aumentar la tasa de llenado. Si el desfogue es el problema, la región donde la parte está corta mostrará un quemado en el borde frontal. Pregunta. Para determinar si el problema de tiro corto es causado por desfogue inadecuado, usted debe A. Reducir la presión de inyección. B. Aumentar la temperatura del molde. C. Reducir la temperatura del barril. D. Aumentar la tasa de llenado. Correcto. ¿Cuáles son las soluciones de diseño de la parte y del molde para eliminar el llenado incompleto? Para el plástico específico usado, el diseñador de la parte debe seleccionar un grosor de la cavidad que permita que ésta se llene con la presión de inyección disponible. La presión necesaria para llenar la cavidad depende de la viscosidad del plástico, la longitud de flujo, la tasa de flujo y el grosor de la cavidad a la tercera potencia. Puesto que el grosor de la cavidad está a la tercera potencia, es el factor que más influencia tiene sobre la habilidad del plástico para llenar la cavidad. Pregunta. ¿Cuál es el factor que más afecta la habilidad del plástico para llenar la cavidad? A. La viscosidad del plástico. B. La distancia de flujo. C. La tasa de flujo. D. El grosor de la cavidad. La ley de flujo de Puseil explica la conducta de flujo de los plásticos. La variable más importante en esta ecuación es h al cubo, el grosor del canal de flujo. Esto significa que de todas las variables dadas, el grosor del canal de flujo, la pared de la cavidad, tiene la mayor influencia sobre la habilidad del plástico a fluir y por lo tanto fija la cantidad de presión requerida para llenar el molde completamente. Pregunta. Una cavidad con un grosor de 3 milímetros se puede llenar con una presión hidráulica de 600 libras por pulgada cuadrada, 6,000 libras por pulgada cuadrada del plástico. ¿Qué presión se requerirá si la pared se reduce a 2 milímetros? A. 10,000 libras por pulgada cuadrada. B. 15,000 libras por pulgada cuadrada. C. 20,250 libras por pulgada cuadrada. D. 30,250 libras por pulgada cuadrada. Explicación. La presión requerida para llenar cavidades de igual longitud depende primordialmente del grosor de la cavidad al cubo, h a la tercera potencia. La respuesta es 20,250 libras por pulgada cuadrada. La presión es más alta que la original, 6,000 libras por pulgada cuadrada. Este cálculo supone que no hay ningún otro cambio. De hecho, habría también una reducción en la viscosidad debido al aumento en la tasa de flujo. La pérdida de presión real sería un poco menor. Otra solución de diseño al problema de llenado parcial es diseñar la pared de un grosor constante. Proyecciones que salgan de la pared, tal como nervaduras, protuberancias y puntos muertos, deben cambiarse por razones de resistencia a esfuerzos de apariencia o para facilitar la eyección. Pero la pared debe hacerse del mismo grosor
siempre que sea posible en toda la parte. Otra solución de diseño es dar al molde suficientes desfogues. Si estos son inadecuados, podrían reducir el flujo del plástico, lo cual contribuiría al problema de llenado incompleto. Usted ha completado partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones, llenado incompleto.